Ahí está. Ahora eh, comparto pantalla. Hola Luini, Hola, Fede. Hola. ¿cómo andás? ¿Bien? Bien, ¿vos? Bien, por suerte. Me alegro. Todo en orden. ¿Ahí ven bien lo que compartí? ¿Se ve Sí, bien? sí. Sí. Bueno, perfecto. Bien. Bueno, antes de empezar, vamos a cerrar los ojos, es una elevación de pensamiento. Vamos a darle las gracias a los buenos espíritus que nos permitieron llegar a esta reunión y vamos a pedirles la asistencia necesaria para poder llevar a cabo la clase de la forma más productiva posible. Vamos a pedirle a los técnicos asistentes del plano espiritual su fraternal ayuda para aquellos hermanos desencarnados que necesitan todavía escuchar la palabra articulada, y esta clase les va a ser muy provechosa. Pedimos la asistencia de Jesús, nuestro gran Maestro, y el permiso a Dios por sobre todas las cosas. Que así sea. Muy bien. Seguimos con las potencias del alma, que es el estudio que estamos haciendo del libro El problema del ser y del destino de León Denis. En la tercera parte figuran las 8 potencias del alma. Y en el día de hoy vamos a ver la disciplina del pensamiento y la reforma del carácter. Ya vimos el pensamiento, formó una base, y ahora la disciplina del pensamiento. Y esto comienza así. Dice, el pensamiento, decíamos, es creador. No actúa solo alrededor de nosotros, influenciando a nuestros semejantes hacia el bien o hacia el mal. Actúa principalmente en nosotros. Genera nuestras palabras, nuestras acciones, y con él construimos día a día el edificio grandioso o miserable de nuestra vida presente y futura. Bueno, el pensamiento actúa sobre nosotros y luego nosotros de cambiar esos pensamientos irradiamos, porque los pensamientos generan una onda y esa onda se expande. Y eso es lo que nosotros irradiamos. Entonces, acá dice que no influencia, o sea, no es para influenciar a nuestros semejantes, o sea, nuestros pensamientos en realidad sí influencian a nuestros semejantes porque irradiamos, pero eh, es el efecto, la causa es el desarrollo íntimo que hacemos nosotros a través de nuestros pensamientos, y eso es lo que irradiamos, ¿no? Y dice que modelamos nuestra alma y su envoltorio con nuestros pensamientos. Estos producen formas, imágenes que se imprimen en la materia sutil, de la que el cuerpo fluídico está compuesto. Bueno,
en esta frase se puede ver en los dos aspectos, como desencarnado y como encarnado. Como encarnado, reacciona el cuerpo material porque estamos emitiendo ondas con el pensamiento, las cuales van a repercutir en el cuerpo material. Y cuando no tenemos cuerpo material, estamos desencarnados, también repercute porque los pensamientos forman nuestros paisajes mentales, o sea, forman nuestros paisajes, es lo que nosotros vamos a vivir según nuestros pensamientos. Y en el plano espiritual, eso lo viven de forma directa. En el plano material repercute en el cuerpo, pero en el plano espiritual no hay materia que impida vivir lo que pensamos. Por eso hay que cuidar mucho los pensamientos. Jesús siempre hacía hincapié en eso. Y dice, así, poco a poco, nuestro ser se puebla de formas frívolas o austeras, graciosas o terribles, groseras o sublimes. El alma se ennoblece, embellece o crea una atmósfera de fealdad. Según el ideal que visa, se aviva u oscurece. Es un poco lo que ya dije, ¿no? Y dice que no hay asunto más importante que el estudio del pensamiento, sus poderes y acciones. Es la causa inicial de nuestra elevación o de nuestro rebajamiento. Acá dice que tenemos que hacer un estudio del pensamiento, de nuestros pensamientos, sería. Porque hay veces que estamos en piloto automático y estamos pensando y nos vamos viciando. Y sin prestar atención, empezamos a viciando de una forma en donde ya no vivimos bien. Por eso siempre hay que estar atento. Jesús decía, orá y vigilá. Orá para elevar el pensamiento y vigilá para no caer en el error. Por eso siempre hay que hacer un balance, como hacía San Agustín antes de irse a dormir. Hacía un balance. Y dice, según el impulso dado, funda o destruye las instituciones como los imperios, los caracteres como las conciencias. Como porque también está el pensamiento colectivo. Si todos piensan igual y de una forma destructiva, se terminan cayendo como se cayeron los imperios, las sociedades. Y dice que el ser humano solo es grande, solo tiene valor por su pensamiento. Por él sus obras irradian y se perpetúan a través de los siglos. Y sigue diciendo, el espiritualismo experimental, mucho mejor que las doctrinas anteriores, nos permite percibir, comprender toda la fuerza de proyección del pensamiento, que es el principio de la comunión universal. Lo vemos actuar en el fenómeno espírita, que facilita o dificulta. Su papel que en las sesiones de experimentación es siempre considerable. Bueno, en el caso de las sesiones espíritas, cuando hacemos los pases, siempre pedimos que eleven el pensamiento y que confíen, o sea, que piensen en ese mejoramiento a través del pase, porque si el que está recibiendo el pase piensa, no, esto no me va a servir, está generando una onda eléctrica que hace el, que se cierren las puertas para poder dejar ingresar esa ayuda. La ayuda del plano espiritual está, porque cuando uno hace un pase espírita, lo hace desde los sentimientos de caridad y amor al prójimo, está la ayuda del plano espiritual, siempre, uno nunca está solo. Y los espíritus en sus comunicaciones nunca se cansan de decirlo, que ellos siempre están ayudando.
pero depende de la fe que uno tenga, ¿no? Y la confianza. Entonces es importante en el pase espírita la confianza que tenga en el plano espiritual el pasista y el que recibe el pase. Y dice que la telepatía nos demostró que las almas pueden impresionarse, influenciarse a todas las distancias. Es el medio del que se sirven las humanidades del espacio para comunicarse entre sí a través de las inmensidades siderales, en cualquier campo de las actividades sociales, en todos los dominios del mundo visible o invisible. La acción del pensamiento es soberana. No es menor su acción, repetimos, en nosotros mismos, modificando constantemente nuestra naturaleza íntima. Bueno, acá dice la telepatía. Se comunican de planetas superiores con, en este caso, el plano Tierra, pero porque tienen un conocimiento, saben que existe y saben cómo dirigir el pensamiento. Nosotros para dirigirlo hacia otros lados, primero tenemos que conocer, no podemos dirigir nuestro pensamiento a algo que desconocemos que existe. Entonces, si las distancias materiales, por decirlo de alguna manera, porque el pensamiento no conoce de distancias y, y se conecta instantáneamente, entonces no existe la distancia material, pero sí lo que existe es la expansión de nuestro pensamiento que va a ir hasta donde podemos conocer. Más allá no, porque, porque no sabemos cómo darle ese rumbo. Y el desconocimiento también. Si uno no conoce algo, eh, ni siquiera sabe que existe, así que mucho menos va a saber dirigirlo. Y dice que las vibraciones de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, renovándose en sentido uniforme, expulsan de nuestro envoltorio los elementos que no pueden vibrar en armonía con ellas. Atraen elementos similares que acentúan las tendencias del ser. Una obra muchas veces inconsciente se elabora. 1000 obreros misteriosos trabajan en la sombra. En las profundidades del alma se esboza un destino entero. Bueno, acá está por la afinidad de pensamiento. Cuando uno está pensando en un trabajo, hay también desde el plano espiritual otros seres que vibran en armonía con nosotros y nos están ayudando. Nosotros con el pensamiento generamos una onda, lo sigo repitiendo, y esa onda es captada por aquellos que vibran similar a ella y van en ayuda de ella. Por eso hay que cuidar el pensamiento y no tener malos pensamientos, porque de esa misma manera generamos una onda y es captada por aquellos espíritus atrasados, inferiores, que, que van a venir a hacer causa común con aquel que piensa mal. Y, y no es culpa de los seres espirituales. Esto es la ley de afinidad. Si estamos rodeados por seres espirituales de bajo tenor vibratorio, es porque tenemos que hacernos cargo de alguna manera que hay algo en nosotros que los está atrayendo. Puede ser de forma inconsciente, pero está, existe, porque si no, esa afinidad no existiría. Puede venir hasta de existencias anteriores y por eso no recordamos, pero está. Por eso siempre que uno sienta malas influencias, tiene que recapacitar en el accionar de uno mismo y en el pensar de uno mismo, primero.
Dice, si meditáramos en asuntos elevados, en la sabiduría, en el deber, en el sacrificio, nuestro ser se impregna, poco a poco, de las cualidades de nuestro pensamiento. Es por eso que la oración improvisada, ardiente, el impulso del alma hacia las potencias infinitas, tiene tanta virtud. En ese diálogo solemne del ser con su causa, el influjo de lo alto nos invade y despierta sentidos nuevos. La comprensión, la conciencia de la vida aumenta y sentimos, mejor de lo que se puede expresar, la gravedad y la grandeza de la más humilde de las existencias. La oración, la comunión por el pensamiento con el universo espiritual y divino, es el esfuerzo del alma hacia la belleza y hacia la verdad eterna. Es la entrada, por un instante, en las esferas de la vida real y superior, aquella que no tiene fin. Bueno, ¿vieron cuando empezamos que yo digo, hagamos una elevación de pensamiento? Es poner el pensamiento en cosas superiores. Por eso digo elevarlo. No hablamos del plano físico, llevarlo arriba. De hecho, no existe el arriba ni el abajo. Lo que existen son estados mentales, ondas vibratorias. El arriba y abajo podría existir si el universo no fuera infinito, si tuviera un principio y un fin. Como no lo tiene, no sabemos. No existe ni arriba ni abajo. Entonces son posturas mentales. Cuando meditamos, elevamos el pensamiento con, con buenos pensamientos, generamos una onda vibracional que es captada por aquellos buenos espíritus, los cuales acuden al pedido de uno. Siempre está la ayuda cuando uno la pide y por supuesto el trabajo que tiene que hacer uno, lo tiene que hacer uno. No podemos pedir, ¿me pueden sacar de esto? Y nada más, no. Eh, Te puedo transmitir tranquilidad para que mañana, cuando tengas que trabajar en ese cambio, tengas las fuerzas suficientes para poder hacerlo. Porque el cambio, ese trabajo, lo tenemos que hacer nosotros. Pero sí vamos a recibir esa ayuda que es la paz y la tranquilidad para poder esforzarnos en ese cambio. Y seguimos. Dice, sí, al contrario, nuestro pensamiento es inspirado por malos deseos, por la pasión, por los celos, por el odio. Las imágenes que crea se realizan, se acumulan en nuestro cuerpo fluídico y lo oscurecen. Así podemos, a voluntad, hacer en nosotros la luz o la sombra. Es lo que afirman tantas comunicaciones del más allá. Bueno, acá podemos hacer referencia a ese dicho que dice, no, te hiciste una mala sangre terrible. O sea, y eso es una gran verdad, porque uno genera un campo vibracional que hace que el cuerpo se enferme cuando piensa mal. Cuando uno vive nervioso, está enfermando el cuerpo, porque está generando una onda eléctrica que tarde o temprano va a repercutir. O sea, todo es ley de causas y efectos y acción y reacción. Entonces, me estoy haciendo mala sangre. Sí, te estás haciendo mala sangre, porque te estás poniendo nervioso y estás enfermando la sangre, estás enfermando los órganos y después vienen los cánceres. También que hay cánceres que ya están establecidos en el perispíritu porque eh, uno en su plan periespiritual, en su plan encarnatorio, lo pidió y, y se genera. Pero si uno tiene buenos pensamientos, se puede eh, menguar muchísimo, puede ser muchísimo menor el sufrimiento, a pesar de que uno lo tenga que pasar, lo va a pasar muchísimo mejor si tiene buenos pensamientos, porque va a estar generando una onda
que va a apaciguar todo ese dolor. Y también es la postura mental que uno ponga. Si uno tiene fe en la justicia divina, no es lo mismo que el que se la pasa maldiciendo por lo que está pasando. Lo único que hace al maldecir es lo que tenés es peor, porque le estás agregando a lo que ya tenías. Muy bien, seguimos. Dice, somos lo que pensamos, con la condición de pensarlo con fuerza, voluntad y persistencia. Más casi siempre, nuestros pensamientos pasan constantemente de uno a otro asunto. Pensamos raras veces por nosotros mismos. Reflexionamos los 1000 pensamientos incoherentes del medio en que vivimos. Pocas personas saben vivir del propio pensamiento, beber en las fuentes profundas, en ese gran reservorio de inspiración que cada uno trae consigo, más que la mayor parte ignora. Por eso crean un envoltorio poblado de las más disparatadas formas. Bueno, acá dice que casi siempre nuestros pensamientos pasan constantemente de un punto a otro y pensamos raras veces por nosotros mismos. Esto es porque lo ya he explicado, que nosotros generamos una onda y esa onda la capta el plano espiritual y nos están incentivando a hacer lo bueno o lo malo que estamos pensando. Y entonces cuando uno quiere cambiar, al principio no es por arte de magia, digo, entonces voy a empezar a pensar cosas buenas y ya cambio. No, uno ya tiende a pensar como venía pensando. Entonces lo que tiene que hacer es lo que decía Jesús, orar y vigilar. Uno tiene que vigilar, tiene que pensar, ¿esto es lo que yo quiero? ¿Realmente yo quiero hacer eso? ¿O es lo que necesito, lo que estoy buscando? Si no es lo que estoy buscando, listo, entonces no lo hago. Pero me muero de ganas de hacerlo. No importa, pero no es lo que querés. Sabés que te va a hacer mal, entonces no lo haces. Al principio vas a tener que hacerlo de una forma mecánica, pero después, como dice el dicho, el hábito hace al monje. Entonces uno, de tanto practicarlo, de tanto posicionarse en esa postura mental nueva y reconfortante, se termina habituando y lo termina naturalizando al hecho. Y ahí empieza el cambio, ahí empieza la reforma íntima. Al principio uno no va a sentir la reforma íntima, pero bueno, con que haga lo que tiene que hacer y lo siga practicando, ya es suficiente. Y con el tiempo va a venir. Nosotros, científicos que dicen somos animales de costumbres. Bueno, tomémoslo eso, aprovechémoslo para esto. Vamos a practicar, practicar hasta que se haga costumbre y después suceda la reforma íntima. Seguimos. Su espíritu es como una habitación libre a todos los que pasan. Los rayos del bien y las sombras del mal. Allá se confunden. En un caos perpetuo. Es el combate incesante de la pasión y del deber, en que casi siempre la pasión sale victoriosa. Bueno, ahí está explicado lo que dije. O sea, no, hay que dejar de lado la pasión y hacer, por lo menos mecánicamente, lo que se debe, pero no hacer mecánicamente lo que se debe y decir, estoy haciendo esto y no tengo ganas, estoy haciendo esto y no tengo... No, eso es el primer paso para mañana dejar de hacerlo. Uno lo tiene que hacer y tiene que estar contento de hacerlo. Y sigue diciendo que antes que nada es preciso aprender a fiscalizar los pensamientos, a disciplinarlos, a imprimirles una dirección determinada, un fin noble y digno. Bueno, ahí se explicó bien todo lo dice. Y dice que la fiscalización de los pensamientos implica la fiscalización de los actos, porque si unos son buenos, los otros lo serán igualmente. Y todo nuestro procedimiento estará regulado por una
concatenación armónica. Mientras que, si nuestros actos son buenos y nuestros pensamientos malos, apenas habrá una falsa apariencia del bien y continuaremos atrayendo a nosotros un foco malo, cuyas influencias más tarde o más temprano se volcarán fatalmente sobre nuestra vida. Bueno, esto es lo que decía, que si uno cambia mecánicamente, pero se la pasa maldiciendo de ese cambio, y va a volver a lo mismo, porque no hay un sentimiento. Cuando uno lo quiere hacer de verdad, no se queja. Cuando lo hace y se queja, es porque en realidad quiere estar en otro lado. Sí, pero suena tan obvio, pero a la vez todos en algún momento, eso que es tan obvio, lo hacemos. Y dice, a veces observamos una contradicción sorprendente entre los pensamientos, los escritos y las acciones de ciertas personas, y somos llevadas por esta misma contradicción a dudar de su buena fe, de su sinceridad. Muchas veces no hay más que una interpretación errónea de nuestra parte. Los actos de esas personas resultan del impulso sordo de los pensamientos y de las fuerzas que ellas acumularon en sí en el pasado. Bueno, estas frases me llevan a muchas reflexiones. Una es, alguien te explica algo y uno por no entenderlo, por no ver más allá, se queja. Dice, no, este me explicó cosas que no sirven. Cuando en realidad te está explicando cosas que si uno las estudia, las analiza, son súper productivas. Es lo que hace Dios, la inteligencia suprema, inteligentemente eh, nos hace pasar en esta encarnación por ciertas falencias, necesidades. Cuando nosotros nos quejamos, en realidad, el que ve más allá sabe que nos está dando lo que necesitamos. Y después me trae otra reflexión que es, no somos perfectos, entonces vamos a ver desarrollado mejor una actitud que otra, una virtud más que otra. Entonces te pueden enseñar sobre cierta virtud, sobre la paciencia, pero capaz que no te enseñan, a ver, vamos a buscar un ejemplo. Eh, Te pueden enseñar sobre el principio del funcionamiento de las energías, ¿no? Porque aprendió mucho, ¿no? Fue científico en otras vidas. Pero su paciencia no es la virtud. Entonces es porque tiene que desarrollar esa virtud, la de la paciencia. Pero la virtud del conocimiento, de conocer primero el principio del funcionamiento, lo tiene desarrollado. Entonces, ¿por qué quejarnos porque no tiene paciencia en vez de agarrar y aprovechar esa virtud que tiene del conocimiento, de, de la inquietud que tiene de aprender y después que tiene el deseo de querer enseñárselo a otros? Si tienes el deseo de querer enseñárselo a otros, bueno, ahí ya está la virtud. Aprovechémosla. No nos quejemos porque la expresa de una manera tosca. Por decir, doy ese ejemplo porque ese ejemplo en todos los aspectos de la vida, en el trabajo, en nuestras casas, en donde sea, en el club, por la calle, se da. Uno enseña una cosa, pero siempre en vez de agarrar lo bueno que le están enseñando, dice, no, pero fíjate que en lo otro no anda bien. Pero no te fijes en lo que no anda bien. Fíjate en lo que anda bien y aprovecha eso, que te va a servir. Seguimos. Dice que sus aspiraciones actuales más elevadas, sus pensamientos más generosos se traducirán en actos en el futuro.
Así, todo se combina y explica cuando se consideran las cosas desde el amplio punto de vista de la evolución. Mientras que todo queda oscuro, incomprensible, contradictorio con la teoría de una vida única para cada uno de nosotros. Dice, es necesario el choque de las pruebas, las horas tristes y desoladas para hacerle comprender la fragilidad de las cosas externas y encaminarlo hacia el estudio de sí mismo, hacia el descubrimiento de sus verdaderas riquezas espirituales. Nosotros es como que somos hijos del rigor. Nosotros reflexionamos cuando la pasamos mal. Cuando la pasamos bien, disfrutamos. Y no hay reflexión. Las reflexiones más hondas son cuando la pasamos mal. Entonces, ¿qué es lo necesario para evolucionar? En el estado evolutivo que estamos, lamentablemente, tenemos que pasar por esas pruebas, las horas tristes y desoladas. Porque de esa manera podemos entender la fragilidad nuestra, como dice ahí, lo chiquito que somos ante la inmensidad. Porque la verdad es que el ser humano a niveles generales algo, hasta se cree el dueño de la verdad. Y la verdad es que conocemos tan poco. Y cuando nos golpeamos, nos damos cuenta que conocemos poco. Entonces es necesario. Lamentablemente es necesario. Por eso tenemos que trabajar para después ir aprendiendo a través del desarrollo de las virtudes y no a través de todas las falencias que vamos viviendo. Y dice, es por eso que las grandes almas se ennoblecen y embellecen, tanto más cuanto más vivos son sus dolores. A cada nueva desgracia que las hiere, tienen la sensación de haberse aproximado un poco más a la verdad y a la perfección. Eso fue clarísimo. Dice, no hay progreso posible sin observación atenta de nosotros mismos. Es necesario vigilar todos nuestros actos impulsivos para llegar a saber en qué sentido debemos dirigir nuestros esfuerzos para perfeccionarnos. No basta creer y saber, es necesario vivir nuestra creencia, o sea, hacer entrar en la práctica diaria de la vida los principios superiores que adoptamos. Es necesario habituarnos a comulgar por el pensamiento y por el corazón con los espíritus eminentes que fueron los reveladores, con todas las almas élite que sirvieron de guías a la humanidad. Vivir con ellas en una intimidad cotidiana, inspirarnos en sus vistas y sentir su influencia por la percepción íntima que nuestras relaciones con el mundo invisible desarrollan. Entre estas grandes almas es bueno escoger una como ejemplo, la más digna de nuestra admiración. Y en todas las circunstancias difíciles, en todos los casos en que nuestra conciencia oscila entre dos partidos a tomar, inquirirnos lo que ella habría resuelto y proceder en el mismo sentido. Así, poco a poco, iremos construyendo de acuerdo con ese modelo un ideal moral que se reflejará en todos nuestros actos. Toda persona, en la humilde realidad de cada día, puede ir modelando una conciencia sublime. La obra es lenta y difícil, mas para eso nos dan los siglos. Tenemos toda una eternidad para practicar, pero en la medida que nos esforcemos mejor, vamos a, a pasar mucho menos tiempo en ese dolor que nos hace sentir la falta de sintonía
con la verdad eterna, que es el desarrollo de las virtudes, ¿no? El amor. Dios es amor, entonces tenemos que amar. Dios no está hecho de amor, es amor. Pues si estuviera hecho de amor, existiría alguien superior a él que le hubiera dado eso de lo que él se fabricó. No. Entonces Dios es amor. Entonces tenemos que vivir en ese amor a través de los actos, ¿no? Y dice que concentremos, pues, muchas veces nuestros pensamientos para dirigirlos por la voluntad en dirección al ideal soñado. Meditemos en él todos los días, a la hora cierta, de preferencia por la mañana, cuando todo está sosegado y reposa aún a nuestro alrededor. En ese momento al que el poeta llama la hora divina, cuando la naturaleza fresca y descansada despierta para las claridades del día. Bueno, si se puede hacer cuando uno se levanta, está buenísimo. Yo, por ejemplo, cuando me levanto, como que no puedo pensar. Entonces, a mí es como que no me sirve. Yo lo hago a la noche. Y a la noche, después de haber terminado todo lo que uno tenía que hacer y ya se queda tranquilo, entonces lo hace con paciencia, se toma el tiempo y encima después se va a dormir totalmente relajado porque esa postura mental que hace entrar en armonía eh, relaja el cuerpo y ya lo prepara para tener un muy buen descanso. Y además uno puede hacer la recopilación de cómo se portó durante el día y ver en qué tiene que cambiar. Y dice, en todas nuestras relaciones sociales, en nuestras relaciones con nuestros semejantes, es preciso nos recordemos constantemente de esto. Los seres humanos son viajeros en marcha, ocupando puntos diferentes en la escala de la evolución por la cual todos subimos. Por consiguiente, nada debemos exigir, nada debemos esperar de ellos, que no esté en relación con su grado de adelantamiento. Bueno, esto Dios lo conoce a la perfección, por eso no nos exige más de lo que podemos dar. Pero entonces, ¿qué quiere decir esto? Si nos está exigiendo algo, automáticamente quiere decir que tenemos la capacidad de poder hacerlo. Si no, no nos exigiría, porque no nos va a llevar al fracaso. Esa inteligencia suprema que actúa por amor va a querer el éxito nuestro y no nos va a pedir más allá de lo que podemos, de lo que nos da nuestro intelecto. Pero si lo estamos transitando, tengan por seguro que lo pueden hacer, sin ninguna duda. Hay que esforzarse, y con cosas que hay que esforzarse más que con otras, pero se puede. Seguimos. A todos debemos tolerancia, benevolencia y hasta perdón, porque si nos causan perjuicio, si se escarnecen de nosotros y nos ofenden, es casi siempre por la falta de comprensión y de saber, resultantes de un desarrollo insuficiente. Dios no pide a los hombres sino lo que ellos han podido adquirir a costa de lentos y penosos trabajos. No tenemos el derecho de exigir más. ¿No fuimos semejantes a los más atrasados de ellos? En algún momento sí. Lo que nosotros vemos, decimos, mirá cómo es él. Yo no soy así. Ah, pero nunca fuiste así, no lo sabés. Todos somos creados sencillos e ignorantes y erramos en el camino. Dice, si cada uno de nosotros pudiese leer en su pasado lo que fue, lo que hizo, cuál no sería mayor nuestra indulgencia para con las faltas ajenas. A veces también carecemos de la misma indulgencia que les debemos.
Seamos severos con nosotros y tolerantes con los otros. Instruyámoslos, ilustrémoslos, guiémoslos con dulzura. Es lo que la ley de solidaridad nos preceptúa. Bueno, con respecto a la primera oración, para eso existe la ley del olvido cuando encarnamos, que si nos acordáramos de todo lo que hicimos, estaríamos asustados. Y dentro de 1000 años, si recordáramos lo que hicimos hoy, dentro de 1000 años nos vamos a asustar de lo que somos hoy. Es así. Y después también hay otra cosa, que si uno no recuerda cómo se equivocó en el pasado, hoy puede ayudar a otro a partir de los sentimientos de caridad y no a través de los sentimientos de culpa. No, yo fui tan malo, no, yo lo voy a ayudar a este porque yo me porté re mal. Entonces lo estás haciendo a través de la culpa. Y eso es lo que no sirve. No hay que hacerlo a través de la culpa. Hay que hacerlo a través de la caridad y el amor al prójimo, para ir desarrollando esas virtudes que nos van a llevar a un mejor estado de conciencia. Dice, finalmente es preciso saber soportar todas las cosas con paciencia y serenidad, sea cual sea el procedimiento de nuestros semejantes para con nosotros. No debemos conseguir ninguna animosidad o resentimientos. Más, al contrario, sepamos hacer revertir el beneficio de nuestra misma educación moral todas las causas de disgusto y aflicción. Ningún revés podría alcanzarnos si, por nuestras vidas anteriores culpables, no hubiésemos dado margen a la adversidad. Es esto lo que muchas veces se debe repetir. Llegaremos así a aceptar todas las pruebas sin amargura, considerándolas como pago por un pasado o como medio de perfeccionamiento. Bueno, todo lo que nosotros pasamos no es por casualidad, es por ley de causas y efectos. Entonces tenemos que aceptarlos y trabajar en el perfeccionamiento. De escalón en escalón llegaremos así al sosiego de espíritu, a la posesión de nosotros mismos, a la confianza absoluta en el futuro, que dan la fuerza, la calma, la satisfacción íntima, permitiéndonos quedar firmes en medio de las almas de las más duras vicisitudes. Poco importa entonces que el destino no nos haya ofrecido ninguna gloria, ningún rayo de alegría, si hubiera enriquecido nuestra alma con una virtud más, con alguna belleza moral. Las vidas oscuras y atormentadas son a veces las más fecundas, mientras que las vidas suntuosas nos prenden muchas veces y por mucho tiempo en la cadena formidable de nuestras responsabilidades. La felicidad no está en las cosas externas ni en los azares del exterior, mas solo en nosotros mismos, en la vida interna que supimos crear. El sabio crea desde este mundo para sí mismo un refugio seguro, un lugar sagrado, un retiro profundo, donde no llegan las discordias y las contrariedades del exterior. Del mismo modo, en la vida del espacio, la sanción del deber y la realización de la justicia son de orden enteramente íntimo. Cada alma trae en sí su claridad o su sombra, su paraíso o su infierno. Mas recordémonos de que nada es irreparable. La situación actual del espíritu inferior no es más que un punto imperceptible en la inmensidad de su destino. El fin. Bueno, hablamos de una forma clara y severa
Ahora vamos a hablar de una forma humana. Muchas veces vamos a sentir que no podemos, y aquel que en algún momento no pueda y abandone, porque hay pruebas que son muy duras. Uno en estado de espíritu antes de encarnar se entusiasma y pide pruebas que son muy duras. Y muchas veces abandona o erra. Y la postura nuestra no es apuntar con el dedo y decir te equivocaste. Nuestro deber es ayudar a aquel que se cae, ir y levantarlo. Y perdonar, porque todos en algún momento abandonamos, en algún momento erramos. No somos perfectos, entonces no vamos a pedirle al que está al lado nuestro que lo sea, ¿sí? Lo que estudiamos hoy es el ideal, porque uno tiene que conocer el ideal. Después está lo real, que viene con un montón de defectos, con un montón de falencias. Y bueno, uno lo va sorteando día a día, pero lo que quería dejar en claro ahora es que todo lo que dije no quiere decir que uno, en realidad uno lo tiene que hacer, pero no condeno para nada al que no lo puede hacer. Yo no puedo hacer un montón de cosas. Si me condenaría, viviría en la culpa. Y eso es lo que no sirve justo, vivir en la culpa. Lo que sirve es vivir en la prueba y error. Ah, me equivoqué, listo, mañana lo vuelvo a hacer. Lo vuelvo a hacer de otra forma, porque ya aprendí qué es lo que no tengo que hacer. Y así, ir errando e ir intentando, repitiendo, hasta que salga. Eh, es así, en la medida que vamos practicando, nos vamos perfeccionando. Y el que no puede, hay que ir y darle una mano y levantarlo, para que siga. Como también nosotros en las oraciones y en las meditaciones sentimos esa ayuda. ¿Sí? Bueno, eso ha sido todo por hoy. Si alguien quiere hacer algún comentario, aportar alguna enseñanza, nos escuchamos. Y si no, hacemos la oración de cierre y vamos a ponernos cómodos. Vamos a hacer esa elevación de pensamiento para posicionarnos en esas esferas de luz que irradia el amor y la caridad. Y vamos a pedir por todos los hermanos, encarnados y desencarnados, que están en nuestras listas, en las de la sociedad, en nuestras listas mentales. Y también vamos a pedirle al plano espiritual que aquellos a los que no recordamos y necesiten ayuda, también se les haga llegar. Y vamos a darle gracias a los buenos espíritus, a los guías, mentores, asistentes, colegas del ideal de amor, a Jesús y a Dios por sobre todas las cosas, que sin el permiso de Él nada sería posible. Que así sea. Que así sea. Gracias. Bueno, entonces, Gracias. de nada. Gracias a ustedes por estar.